Dios así es bueno con nosotros, es misericordioso. Gracias damos al Señor por este momento, por este tiempo que nos da estar con Él. Vamos a hacer una oración para que el Señor siga manifestándose aquí en su casa, para que su Espíritu Santo se siga moviendo. Señor, tú conoces los corazones de todos nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, Padre mío, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que cada corazón está pidiendo, Señor. Oh, Señor, Dios Santísimo. Agrádate, Señor, Padre Santo, de esta fidelidad, Padre Santo, de tu iglesia, de este remanente, Señor, de tu iglesia, Padre mío, Dios Santísimo. Dame gracias, Señor, al exponer tu palabra, al exponer tu doctrina, Señor, Padre mío. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose aquí con nosotros, Señor, Padre mío. Gracias, Señor, Padre Santo. Bendito y alabado seas tu santo nombre, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Pues hermanos, es el último tema de este curso, de esta doctrina del discipulado. Amén. Es la número 12 y que por nombre tiene la importancia de testificar. Pueden sentarse, hermanos, perdón. Pueden sentarse. Nosotros tenemos que testificar, y cuando testificamos, hermanos, testificamos de nuestra relación con Dios, de esa experiencia que tenemos con el Señor. Dios nos ha dado esa oportunidad de tener esa experiencia viva con Él. El viernes fue muy grata la experiencia que tuvimos con el Señor. Yo simplemente lo que les puedo decir, hermanos, que es muy grato, hermano, lo que uno saca ahí de testificar es sentir, hermanos, ese gozo de obedecer. Ese gozo, hermanos, de poder haber obedecido al Señor y hacer lo que Él estaba pidiendo en ese momento. Entonces nos llena de gozo, hermanos, el cumplir, el obedecer. Y ustedes pueden compararlo con alguien que les pide que hagan una cosa y ustedes lo hacen con gusto, con amor y se sienten satisfechos. Y hemos visto cómo entonces tenemos esa experiencia de haber obedecido el viernes. Igualmente la última vez que salió la iglesia, antes del viernes, la que había salido la iglesia fue nuevamente aquí a la misión Joyas del Salvador. Y también, hermanos, aunque nos agarró el agua, para mí fue una gran vivencia, hermanos, una gran experiencia. Al momento yo no entendía, pero el Señor habló a mí, y yo le doy gracias a Dios porque el Señor, cuando uno guarda silencio, habla y nos dice. Y después lo pude confirmar, porque también estas mismas palabras que me los dijo a mí, se lo comentó a la hermana Noemí, y yo me sentí muy grande porque yo decía, Señor, ¿por qué llovió y mira toda esta suciedad? Y el Señor me dijo, es que ellos tienen que ver cuál grande el amor tiene la iglesia por esos niños. Y entonces cuando yo escuché esas palabras, me regocijé y dije, Señor, a veces uno no entiende lo que tú quieres. Y sí, los niños deben de entender cuál amor tenemos por los niños. Que no importa que esté lloviendo, no importa cómo se ponga el ambiente, nosotros vamos a estar ahí, pero no estamos por el amor que tiene Dios por esos niños. Y vamos a volver primeramente Dios, y ellos van a ver ese amor que nosotros tenemos para los niños. Entonces esa vivencia me dio tan grande. Yo estaba desanimado, pero no, hermanos, de todo se puede sacar esa vivencia, y el Señor está ahí siempre con nosotros. Entonces simplemente hay que tener esa paciencia, hermanos, y saber escuchar al Señor. Yo les decía que también yo tengo años, hermanos, porque mínimo son como 3 que he querido encuadernar esto, pero no se ha dado la oportunidad. Yo por más que quiero, pero el Señor dice, todavía no. Y entonces yo trato también de pedirle al Señor que nos guíe y nos maneje. Entonces, hermanos, siempre tenemos esa cuestión de testificar. Siempre el Señor quiere que testifiquemos, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que es testificar. Entonces, en el nombre de Dios empezamos sacando algunas definiciones. Lo que es testificar es autentificar, certificar,
demostrar, deponer, legalizar, manifestar, testimoniar, hermanos. Entonces da ese testimonio, hermanos, esa certeza de la fe, declarar, demostrar con firmeza nuestra relación con el Señor. Eso es a grandes rasgos lo que es testificar, pero así concluyendo, hermanos, testificar es la experiencia que tenemos con el Señor. Pero tiene que ser esa experiencia, hermanos, verdadera, esa experiencia real en nosotros, esa vivencia real. Y así empezamos a leer el pasaje devocional, si me ayuda a leer, Hechos, y leemos Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 22. Gloria a Dios, hermanos. Y enseguida predicaban a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Dice aquí, habla de Pablo, dice que enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas. Después de que Cristo tuvo ese encuentro con Saulo y lo convirtió, aunque aquí dice que enseguida, pero Pablo tuvo un procedimiento y se fue al desierto de Arabia y estuvo ahí 3 años. Y cuando regresó fue cuando empezó a testificar con gran ahínco, hermanos, ayudado por Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, y Bernabé fue el que le ayudó a introducirse con el grupo de los llamados cristianos. ¿Por qué? Porque Saulo tenía esa mala reputación de que era perseguidor de los cristianos, entonces mucha gente no creía, muchos no creían en él, pero gloria a Dios, él dio ese testimonio valioso de que el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Entonces dice que enseguida se puso a predicar de Cristo. Y entonces él predicaba, hermanos, y él no predicaba donde no había peligro. Él predicaba en las sinagogas, donde no querían saber de Jesucristo. Él predicaba ahí en ese lugar donde muchas veces inclusive se le odiaba al Señor Jesucristo. Entonces él no fue a buscar esos lugares cómodos. Él empezó a predicar y empezó a testificar, hermanos, de Jesucristo en las sinagogas. Era algo muy incómodo para los judíos, pero él estaba en esa llenura del Espíritu Santo, hermanos. Entonces él estaba ahí dando testimonio. Conforme se iba familiarizando con el Evangelio, Saulo iba predicaba y se llenaba de ese poder, hermano, de ese poder que confundía a los judíos. Y se maravillaron por esa valentía que tenía, por ese valor que tenía, y porque estaba resuelto a defender el Evangelio. Y muy pronto, hermanos, tuvo ese reconocimiento, porque ahí en el versículo 25, igualmente del capítulo 9, habla de que ya tenía discípulos. Entonces ya se le reconoció a Saulo, que posteriormente fue Pablo, se le reconoció, hermanos, ya como una persona que realmente defendía el Evangelio, predicaba el Evangelio, hermanos, y amaba al Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Pablo empezó con esa valentía, con ese valor, y a veces nos cuesta trabajo tomar ese valor. Yo recuerdo que cuando empezaba yo a leer la palabra como se debe de leer, a introducirnos en la palabra, una vez tuvimos un descanso en el trabajo, donde estaba yo trabajando, y estaba yo, siempre tengo por costumbre, siempre gracias a Dios, ya tengo mucho tiempo que siempre cargo mi Biblia. Entonces la saqué y me puse yo a leer la Biblia, y en eso llegó mucha gente que traía un santo. Llegó ahí cuando estaba ahí en la calle, y ahí me dio mucho temor, hermanos, así les confieso, yo tenía miedo, y hasta después cuando los vi,
y dije, ay, me van a ver que estoy leyendo la Biblia. Entonces yo la quise guardar, pero dije, no, Señor, y no sé si me salió el valor, y ahí estuve yo con mi Biblia, y ahí fue donde también aprendí que hay que interrumpir los ambientes. Entonces, mientras que ese grupo como de 20 personas estaban ahí haciendo un altar, haciendo un nicho para esa imagen que llevaban, yo estaba dándole gloria a Dios, aunque sí les confieso, estaba yo con mis piernas temblando, pero aguanté, hermanos, y dije, no, gloria a Dios. Entonces hay que tener ese valor a veces para predicar el evangelio, hermanos, y tener esa confianza. Y hermanos, el viernes que salimos nosotros íbamos bien, bueno, yo iba bien confiado, bien tranquilo, porque el Señor dijo, un ángel nos va a ir protegiendo. Ay, hermanos, eso a uno le da mucha confianza, hermanos, de que estemos ahí con el Señor y que Él nos proteja, porque Él nos manda, pero nos manda protegidos. No nos manda así, váyanse, no, el Señor siempre va con nosotros. Y una cosa que había dicho el pastor, si ese día nos llevan a la cárcel, también porque Dios quiere que en la cárcel le prediquemos al Señor. Y tenemos que estar contentos y testificar de ese poder del Señor Jesucristo. Entonces siempre es muy importante testificar. Vamos a leer el texto áureo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3a. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí, importante, hermanos, tenemos que testificar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí estamos y hemos visto cómo pasamos a testificar lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra del Señor. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto el poder del Señor, y la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nos sirve el congregarnos, hermanos, porque puedo yo decir, pues yo me quedo en mi casa y leo la Biblia, leo mi devocional, pero ¿saben? Si estamos aquí congregados, vemos el poder del Señor Jesucristo. Lo vemos como fue el viernes, como cuando hemos ido a la unidad, a la misión Joyas del Salvador, y vemos ahí el poder del Señor, y cada vez que salimos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a testificar solamente de la palabra? Tenemos que testificar también de lo que hemos visto. Entonces tenemos que testificar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que dar. Entonces, hermanos, aquí dan ese testimonio de Saulo, que él era perseguidor de los cristianos. Pero cuando después tuvo esa conversión, porque tuvo ese encuentro con el Señor, entonces él empezó a predicar, hermanos, esa conversión. La vida cristiana requiere de un actuar, de un proceder, de testificar, de una manera de dar esa salvación a otras personas. Y entonces aquí, por ejemplo, también leemos Santiago, si me ayudan a leer Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, donde tenemos que testificar, hermanos, para que otras personas puedan gozar de ese gozo que nosotros tenemos. Santiago 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, que uno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, nuestro testimonio puede servir, hermanos, para otras personas. Por eso es importante testificar. Por eso era importante la testificación que estaba haciendo Saulo, hermanos. El testimonio. Y entonces aquí podemos ver en la Biblia grandes testimonios. Aquí estamos sobresaliendo el testimonio de Pablo.
Pero también está, no recordemos, el endemoniado gadareno, hermanos, que él también tuvo ese que testificar. Él cuando después de que fue limpio, que fue librado de los demonios, hermanos, él quería unirse a Jesucristo, y Jesucristo lo dijo: no, ve a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Entonces aquí vemos ese testimonio, hermanos, esos son testimonios, hermanos, de lo que hemos visto. También vemos, por ejemplo, otro testimonio, hermanos, de la mujer samaritana, como cuando tuvo ese encuentro con el Señor, también fue y testificó a su comunidad, y muchos de los que estaban ahí, cómo se convirtieron y creyeron. Esos son grandes testimonios, hermanos, y porque tuvieron realmente ese encuentro real con el Señor. Gloria a Dios. Vemos que también, por ejemplo, cuando Pedro y Silas fueron encarcelados, que les pusieron el cepo en los pies, hermanos, estaban encarcelados en un calabozo muy seguro para que no se escaparan. Y ellos, en vez de estarse quejando amargamente, ellos empezaban a entonar las alabanzas al Señor. Entonces vean qué gran testimonio vemos en la palabra del Señor, hermanos. Entonces nosotros tenemos que conocer esa importancia de testificar. Esa importancia de dar esa testificación, hermanos, es algo que debemos entender, porque cuando tenemos esa oportunidad de testificar, tenemos que pasar y dar ese testimonio, hermanos. Comprender que testificar a Cristo es un mandamiento de Dios y una responsabilidad de nosotros, hermanos. Mandamiento de Dios y responsabilidad de nosotros, hermanos. Daremos testimonio de Jesucristo en toda oportunidad que se nos presente, hermanos, así como también que por ejemplo, que ojalá se hiciera esa fila aquí, pero cuando digan vamos a testificar, y entonces eso es lo que tenemos que hacer al Señor, aprovechar esas grandes oportunidades, hermanos, de testificar en quien hemos creído. Entonces, hermanos, también aquí nos dice en la doctrina, en el libro, que solo es cuestión de salir a la calle, hermanos, y todo cuando vemos, aquí afortunadamente vemos pasar a la gente, y se ve, hermanos, cuánta necesidad hay de Jesucristo, tanta necesidad, hermanos, de que el Señor Jesucristo habite en nuestros hogares. Vemos tanta descomposición social, tantos problemas, hermanos, que hay, tanta violencia, inclusive tanta violencia dentro de los hogares, y cómo el Señor Jesucristo no lo permiten entrar. Entonces vemos tanta necesidad del Señor Jesucristo, hermanos. Igualmente, hermanos, aquí nos resalta que aquí nosotros estamos aquí reunidos, aquí en la congregación, y todavía, hermanos, todavía nos falta, hermanos, dar ese testimonio de nosotros como hermanos, entre nosotros. Tenemos que dar ese testimonio, porque a lo mejor nos fijamos muchos en los que están afuera, y vemos los que están afuera, pero también aquí entre nosotros, hermanos, nos falta todavía dar ese testimonio que el Señor Jesucristo quiere entre nosotros. En la iglesia estamos allá y vemos al enemigo, pero también nos podemos fijar, tenemos que fijarnos en nosotros y ver si uno también está dando ese testimonio con el Señor. A veces ya pasado, ya muchos tenemos, no hay mucha gente nueva, entonces ya nos conocemos y ya muchos sabemos cómo somos. Y entonces imagínense que cuando uno pasa aquí y empieza a hablar del Señor Jesucristo, pues ya conocemos y ya sabemos qué tan buen testimonio hemos dado. Entonces nosotros ya tenemos que ser conscientes de ese testimonio que hemos dado. ¿Qué significa testificar? Adelante, pastor, si quieres hablar. También es importante, hermano, por ser el testimonio parte fundamental de los medios de gracia. Testificamos de lo que vivimos o de lo que sabemos, testificamos de los acontecimientos. Mi hermano está recordando la lluvia torrencial que nos cayó hace 15 días en la misión Joyas del Salvador, y ya podemos testificar que ya estuvimos bajo una lluvia torrencial, entre aguas negras, entre suciedad, y vemos también el testimonio cómo la gente salía y nos observaba y nos decía: estamos plásticos, vénganse para acá, ¿no?
y estamos gozosos. Pero, hermano, nosotros tenemos que ir más allá, como dice Hebreos, aún no hemos sufrido hasta la sangre. Yo sí puedo dar testimonio que he estado en medio de una persecución de apedreamiento en Tepoztlán, Morelos. Estaba con mi padre, el siervo de Dios, y en esa ocasión nos empezaron a apedrear los vehículos, a romper los medallones, a romper los parabrisas, los varones cubriendo a las hermanas, a los niños, y los que recibían así como caía esa lluvia torrencial y nos queríamos cubrir, pues también nos teníamos que cubrir de la lluvia de piedras que caían sobre nosotros. Tenemos que pensar que testificamos de lo que ya vivimos, pero también tenemos que ir más allá, por lo que el Señor nos decía el domingo. Si queremos un avivamiento, si realmente yo pido un avivamiento y mañana yo recibo el principio de ese proceso para el avivamiento, pues tengo que dar testimonio también de eso en el nombre de Jesús. El día de ayer que íbamos a ver a mi hermana al hospital, y también nos daba el testimonio mi hermana Margarita. Ella nos decía, pues yo le decía al Señor, y esto es importante, hermanos, porque a veces no testificamos por pena o no testificamos porque, pues por muchas razones, pero sí debemos de testificar. Decía mi hermana Margarita, dice, no, hermano, yo estaba muy avergonzada con el Señor, al principio tenía mucho temor, y muchos tienen temor, pero Dios está con nosotros. Amén. Y cuando llegamos a la plaza de Zapotitla, decía mi hermana, cuando empezó la oración y empezó a sonar el shofar, yo escuchaba cómo chillaban como ratas, un chilladero de ratas, y decía, si aquí no se ven ratas, pues hermanos, cuando Dios permite eso, ya viene el testimonio posterior de que realmente Dios está con nosotros y que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, hermanos. Y como eso, hoy me hablaba mi hermana Laura de la misión Betel. Hoy una de las familias de los niños que asistieron y que aceptaron la invitación para ser visitados, hoy los fueron a visitar mis hermanas, y la mamá hoy aceptó a Cristo en su corazón. Pues hay un gozo inmenso y cada día vamos recibiendo. El testimonio es ese alimento espiritual que nos va llenando, que nos va fortaleciendo, y nunca dejemos de testificar. Sí, hermanos, entonces también es reconocer que el testificar, vamos a decir, no es fácil, pero sí tenemos que testificar y que se nos quite ese temor. Pero ¿cómo también podemos testificar? Tenemos que trabajar, hermanos, tenemos que estar ahí en la brecha para que el Señor nos dé esos testimonios. Y entonces ¿qué significa testificar? Significa declarar con seguridad. ¿Qué significa? Dar buenas noticias. Entonces tenemos que dar esas buenas noticias, declarar con esa seguridad, hermanos, de que nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Pero tenemos que vivir esa experiencia. Aquí yo he sido testigo, hermanos, voy a cumplir ya 6 años que estoy aquí. He sido testigo, hermano, de cómo ha habido gran cambio. O sea, Dios ha proveído, ha tenido misericordia. Y si en cambio no se reconoce lo que el Señor ha hecho por nosotros, no reconocemos lo que el Señor se ha hecho aquí en esta iglesia. He visto que como la mano de Dios ha estado aquí sobre nosotros. La mano de Dios ha venido, y yo creo que si uno viene y pide, Dios va a escucha y da esa solución. Pero yo veo que somos malagradecidos, no reconocemos, de verdad aquí para el tiempo que yo he visto y que estoy aquí, y lo que he visto por el Señor es para que estemos aquí siempre agradecidos con el Señor, aunque seamos esos pocos, esos 60, esos 50, pero es para que estemos aquí agradecidos, testificando siempre, porque el Señor ha hecho grandes cosas, hermanos, con nosotros. Se ha estado haciendo invitación a varios siervos de Dios para la campaña y la marcha, y es efectivamente el testimonio, hermanos, porque solamente al escuchar el testimonio glorifican a Dios.
Da gloria a Dios. Invitaba yo hoy a una doctora y le daba yo el testimonio, y solo con el puro testimonio alaban a Dios, hermano, con gozo. Y a nosotros como que estamos acostumbrados a ver tanta gloria, estamos acostumbrados y ya ni siquiera nos preocupamos por ver el poder de Dios y lo damos por hecho. Yo no diría que somos malagradecidos, yo diría que somos ingratos. Una persona malagradecida por lo menos muestra un cierto grado de gratitud, malamente, pero ingratitud quiere decir que no hay ni siquiera el más mínimo sentido de gratitud. Y yo lo puedo ver en el testimonio porque hoy, al dar testimonio de lo que el Señor nos ha dado, pues la gente glorifica a Dios y da gloria a Dios, y dice gloria a Dios. Eso ya no se ve, eso ya no se sabe. Esa doctora me decía: creo que ustedes son el único, y si no es que el último remanente en todas estas colonias, en toda esta demarcación. Y da gloria a Dios, pero nosotros, hermanos, por nuestra actitud, no es que seamos mal agradecidos, sino más bien somos ingratos, no hay gratitud. Entonces, hermanos, también porque no hemos entendido, hermanos, que la salvación no se obtiene por obras. Entonces hacemos hoy podemos estar aquí y estamos hablando del Señor y nos entregamos, pero mañana, hermanos, es otro día y tenemos que seguir con ese entusiasmo, porque lo que hicimos hoy, si es que amanecemos, no nos va a servir. Tenemos que seguir en la brecha. Entonces muchos pensamos: ya terminé hoy el discipulado, ya, gloria a Dios, voy a estar bueno. No, hermanos, es por fe. Entonces tenemos que seguir trabajando, y muchos todavía no nos ha caído el 20 de que es por la fe, no es por lo que hagamos. Hoy podemos hacer grandes cosas, tenemos una gran fe, pero mañana también tendremos que tener esa fe y tenemos que seguir creciendo, hermanos. Entonces tenemos que tener esa seguridad de testificar, hermanos, porque nosotros somos pecadores, tenemos esa necesidad del Señor, tenemos que estar con Él, tenemos que estar haciendo su voluntad. Y ¿por qué debemos testificar? Porque es un mandato del Señor, el Señor lo ordenó. Si leemos ahí Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16, hermanos. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, nosotros es una ordenanza del Señor el testificar. Tenemos que testificar de nosotros, hermanos. ¿Y por qué tenemos que testificar? Porque eso al Señor le agrada. Leímos ahí 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, entonces nosotros tenemos que testificar, hermanos, con la verdad. Tenemos que dar ese testimonio, pero que sea real. Ahí leemos Proverbios capítulo 19, versículo 5. Proverbios 19, 5. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que testificar la verdad de nuestro Señor. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Entonces tenemos que testificar con la verdad. Y bueno, ahí Proverbios capítulo 12, versículo 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Gloria a Dios. Decía también la Biblia ahí en Mateo 26, capítulo 16, versículos 19 y 60, dice que buscaban testigos falsos para condenar a nuestro Señor Jesucristo, y no encontraban esos testigos. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que ser ese testigo que dijera una verdad mezclada con la mentira, una mentira mezclada con la verdad. Leemos ahí, hermanos, en Mateo 26, versículos 59 y 60.
y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarles a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces querían testigos, pero igual, aunque eran falsos, no servían, hasta que llegaron esos testigos y dijeron: este fue el que dijo, yo destruiré este templo en 3 días, y en los 3 días lo volveré. Este templo lo derribo y en 3 días lo construiré. Pero es gente que no conocía de la palabra, gente que no había leído, hermanos, entonces no entendía lo que Jesucristo decía cuando dijo: este templo yo lo destruyo y en 3 días lo levanto. Entonces no se refería físicamente a lo material, sino se refería a esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos iba a dar, hermanos, en su muerte, al morir y al resucitar. Entonces habla de esa vida eterna que nos dejó, esa vida eterna, hermanos, que tenemos que testificar, hermanos, porque eso es lo que predicaban los apóstoles. Los apóstoles testificaban de lo que vieron, de lo que creyeron, de esa vida eterna, hermanos, esa vida que es infinita, perfecta y completa, sin carencia ni defecto. Testificar, predicar, era, hermanos, hablar del Señor Jesucristo, con miras a introducir al hombre en la vida eterna. Entonces ese era el testificar, hermanos, pero ellos no lo entendían. ¿Cómo podemos testificar?, nos preguntan. La mejor forma de hacerlo es a través de nuestro propio testimonio personal. ¿Cómo podemos testificar, hermanos? Con nuestro propio testimonio. ¿Cómo ustedes conocemos? Yo creo que en nuestra intimidad conocemos nuestro testimonio personal. Entonces yo a veces me analizo y yo digo: Señor, estoy aquí y hablando, pero a lo mejor mi testimonio de vida no es el adecuado. Pero Señor, yo te estoy pidiendo que me ayudes para dar ese buen testimonio, hermanos. Tenemos que predicar, hermanos, tenemos que hacer. También aquí nos dice que hay muchas maneras de predicar, hermanos, y uno de ellos que me gustó mucho es por medio de hacer un folleto. Nosotros estamos ya acostumbrados a que cuando salimos a testificar, a hablar de la palabra, nos dan un folleto y lo llevamos. Pero también una de mis cosas que yo tengo en mi interior es que nosotros mismos hagamos un folleto que nosotros mismos hagamos, porque aquí nos dice, también podemos hacer por medio de un folleto. Entonces, hermanos, les voy a repetir, el trabajo del Señor es muy amplio. Podemos hacer un folleto personal que nosotros podamos hacer y darles ese testimonio y cumplir ese mandato que el Señor, pero no tenemos que tomarlo como una obligación, hermanos, sino como algo voluntario, hermanos. Entonces tenemos que testificar siempre con nuestro propio esfuerzo, hermanos, dependiendo de que nosotros, de ese amor que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, hermano. Entonces es el mandato del Señor. Entonces no seamos incrédulos al no testificar, hermanos. Tenemos que testificar y tenemos que convencer a esos incrédulos que Dios quiere que estén incluidos. Muchas veces inclusive hasta tenemos incrédulos en nuestras propias familias, hermanos. Entonces tenemos que pensar en ellos, en que nuestra propia familia se puede perder. Pero nuestro mejor testimonio, hermanos, es el testimonio que nosotros damos. Y uno de los testimonios que a mí me duele mucho, hermanos, es que a veces cuando salimos de un culto, a veces tenemos que ir tranquilos, con calma, con amor, y a veces se pierde. Cuando apenas salimos de la puerta, ya estamos reclamando porque la comida no está a nuestro gusto, ya estamos reclamando por el agua, y entonces ahí lo vemos, hermanos, que entonces salimos a dar un mal testimonio. Pero ojalá todos un día demos ese testimonio al salir del culto, porque nuestra familia, hermanos, los hijos están al pendiente de lo que hacemos y están ahí, y entonces ellos ven y analizan, y cuando salimos del culto entonces tenemos que tener esa tranquilidad, esa serenidad y esa paz que el Señor nos dio, hermanos.
Entonces voy a hacer unas preguntas, hermanos. Espero que me contesten. Aquí dice, ¿qué significa testificar? No sé si alguien me pueda decir qué significa testificar, hermanos. Gloria a Dios. Levanten su mano para que no nos amontonemos. ¿Qué significa testificar? Pregúntale usted, hermano, a uno. Es dar una noticia, como lo dijo, es dar una noticia. Amén. Dar testimonio de lo, Sí. dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermano. Para los demás, para que sea de grande bendición. Amén. Gloria a Dios. Declarar con seguridad una verdad. Gloria a Dios. Hermano Mario. Dar fe que es verídico lo que están diciendo. ¿Y qué debemos hacer para testificar, hermanos? ¿Qué debemos hacer para dar ese testimonio? Sí. Hablarlo. No. Pues usted lo dijo hace rato, ¿no? Trabajar en eso para que sea la obra del Señor. Así es. Y hermanos, también era el oír y el ver para poder dar testimonio de lo que oímos y de lo que vemos. ¿Algo más, hermanos? ¿Una respuesta más por ahí? Cuando presentamos al Señor, cuando presentamos el mensaje de salvación a las personas, ¿a qué debemos invitar a esa persona? Yo le doy el testimonio de salvación. ¿A qué debo invitarlo? A que reconozca que es pecador. Si así es, a reconocer a la persona, a que acepte al Señor Jesucristo. Cuando damos ese testimonio, y si la persona ya escuchó y escuchó nuestras palabras, tenemos que invitarlo a que acepte al Señor Jesucristo y se reconozca como pecador. ¿Usted está dispuesto a testificar, hermano? Gloria a Dios. Dice ahí que nos pide que leamos. Vamos a leer todos juntos, hermanos, Apocalipsis 22:20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y nos dice, hermanos, ¿qué nos dice Dios en esta palabra? ¿Qué nos dice Jesús aquí en este versículo de Apocalipsis 22:20? ¿Qué nos dice el Señor? Da testimonio. Ve- Si dijo que iba a venir, va a venir. Entonces nosotros, imagínense qué testimonio. Entonces si Él dijo que va a venir, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Tenemos que estar preparados. Entonces decir, ¿por qué? ¿Y por qué estás leyendo la Biblia? ¿Y por qué estás trabajando tanto? Pues porque el Señor va a venir. Amén. Y entonces nosotros, ¿qué le contestamos al Señor? ¿Qué le decimos al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Sí, ven, Señor. Amén, ven Señor Jesús. Lamentablemente, hermanos, y tristemente, porque aquí está diciendo que el Señor Jesús es el testigo fiel. Amén. Y todo lo que dice el Señor Jesús es verdad y es la verdad, porque Él es la verdad. Pero la mayoría de cristianos prefieren escuchar la mentira del enemigo, prefieren escuchar el testimonio de mentira del enemigo, porque ya lo estamos viendo con los testigos falsos, o los que se levantan para decir mentiras de la verdad. Y muchos cristianos prefieren oír la mentira que la verdad que el Señor Jesucristo nos da. El Señor Jesucristo está diciendo: ciertamente vengo en breve, y muchos, dice la Biblia, tienen por tardanza su venida, y muchos escuchan mejor la voz del enemigo, le hacen más caso a la voz del enemigo. Si el enemigo se les presenta y les dice: tú no sirves, ellos dicen: el enemigo dice que yo no sirvo, yo no sirvo. El Señor reprenda al maligno y todas sus argucias. Pero el Señor Jesucristo nos llama a nosotros y nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo he vencido al mundo. Y muchas veces el cristiano
enemigo que la verdad del Señor Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos para testificar, tenemos que oír y tenemos que ver. Y no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que testificar de la grandeza y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No sé si tengan alguna duda, hermanos. Con esto hemos concluido ya este tema del discipulado. Se ha concluido el tiempo. Yo me quedo sorprendido porque fueron 12 temas, 12 semanas y ya se acabó. Lo que pasó, yo pensé que es muy largo, pero ya, miren, gracias a Dios, gloria a Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios que nos permite terminar lo que empezamos. Una de las cosas que me he quedado sorprendido es de que una vez que empecé yo un curso, había una persona que decía: quiero darle gracias a Dios y quiero que me permita terminar este curso, pues, porque ya es el tercero. Y dice: no, y no he terminado. Es el tercero y no termino, siempre termino. El tercero, hermanos, y no lo terminó. Y yo me quedé así sorprendido porque me acuerdo mucho de ese testimonio que ella vio, que ella estaba pidiéndole a Dios que ese tercer inicio lo terminara. Y no lo terminó, hermanos, porque medio curso le dio un infarto, murió de un infarto al corazón y murió. Igualmente no le permitió Dios terminar el tercer curso. Entonces Dios sabe por qué. Esperemos que Dios lo tenga en su gloria, pero sí me quedé sorprendido cuando me dijeron falleció y no terminó por tercera vez lo que había iniciado. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque Señor, qué bueno que me permites terminar esto que empecé. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios. Póngase de pie si usted quiere venir a testificar aquí de la gloria del Señor, del poder.